Por lo pronto vamos a entrar ya a la mesa con los queridos Maxi Abogados, David Peña y Federico Anaya, y te voy a pedir, mi querido Asael y Leonardo, si les podemos ir dando entrada también ya a los Maxi Abogados para precisamente abordar los temas que nos ocupan el día de hoy y que son temas además pues relevantes de lo que está sucediendo en nuestro país. Un primer tema que estaremos abordando con los Maxi Abogados pues tiene que ver con este software Pegasus. Este software Pegasus que ya sabe usted en la administración de Enrique Peña Nieto y en la administración actual pues se sigue operando este software espía que contrató el ejército mexicano desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y que todavía se sigue usando. Es precisamente pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación está ordenando a la Secretaría de Hacienda transparentar la contratación de Pegasus del gobierno de Peña Nieto. Y bueno, pues en esos altos contrastes que uno puede ver, pues hay una corriente de esta administración que puede estar de acuerdo, pero otra administración que no está de acuerdo en que se abran estos datos. Es decir, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues está obligada por mandato a revelar datos del caso Pegasus. Eso es lo que está determinando la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Esto es procedente, improcedente, como decía el maxi abogado Federico ayer que nos estábamos escribiendo, pues va un poco tarde pensando en las fechas en las que pues contrataciones del software Pegasus de los años 2014, 15, 16 y 17. Así que, bueno, pues es un caso relevante que tiene sus ángulos y sus complejidades y qué mejor que abordarlo precisamente con los maxi abogados Federico Anaya y David Peña. Ya se encuentra con nosotros Federico, a quien le damos la más cordial bienvenida. Federico, muy buenos días, bienvenido. Buenos días, Ernesto. ¿Cómo han estado todos? Bien, mi querido Federico, muchas gracias. Bien, pues aquí entrando en materia, Federico, pues estas propuestas que nos hacían David y tú el día de ayer para abordar este caso del software Pegasus y pues a la fecha de lo que está exigiendo, de lo que está ordenando la Suprema Corte de Justicia, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, pues que se tiene que transparentar. ¿Qué decir al respecto, Federico? Bueno, primero yo quisiera hacer una explicación. Creo que ahorita que se junte David nos va a poder dar un acercamiento más crítico. Eh, Usualmente en materia de transparencia, las decisiones del Instituto Nacional de Transparencia, el INAI, son definitivas, o sea, ya no hay manera de pelear contra ellas una vez que el INAI dice esto es confidencial o esto es público, así quedan las cosas. Pero hay una excepción. La excepción se metió en la última gran reforma del INAI, un poco por atrás de la discusión parlamentaria, y yo tengo muy presente que el año pasado, a santo de una decisión de la Suprema Corte, Ana Laura Magaloni, que es una de las mejores abogadas de este país, decía que ella no estaba enterada de que existía la posibilidad de llegar a la Corte con un asunto de transparencia. Bueno, existe porque la ley dice solo en los casos donde la confidencialidad tenga que ver con asuntos de seguridad nacional, entonces la Presidencia de la República, a través de su Consejería Jurídica, puede presentar una apelación o un recurso ante la Suprema Corte. Y la Suprema Corte tiene que resolver eso en el Pleno. No se va a una de las dos salas, se va directamente al Pleno y los 11 ministros y ministras tienen que tomar su decisión. Y el tema es si efectivamente estamos frente a un asunto de seguridad nacional. Entonces, eso es lo que ocurrió. Ahora, el problema que tú ya ahorita dijiste es que
las decisiones que el gobierno de la República está poniendo en duda datan de diciembre del año 2021. Es decir, pasó a 22, a 23, 2 años y 2 meses, y la Corte debe haber tenido este asunto desde hace mínimo 1 año y 11 meses. Vamos a decir que se tardaron en presentar el recurso, pero las decisiones que se echaron para atrás, perdón, al revés, las decisiones que se sostuvieron. Explico de qué se trata. Y por favor le pido a David, que ahorita ya se incorporó, que nos dé más detalles sobre eso que voy a explicar. Usuarios de transparencia le pidieron a la Secretaría de Hacienda datos acerca de la contratación de Pegasus en los años que tú dijiste, de 2014 a 2017. Y le interesaba saber qué dependencias federales habían comprado y cuánto habían gastado. Primero, la Secretaría de Hacienda dijo, no voy a darle información. Se hizo el recurso administrativo en contra de esa decisión ante el INAI, y el INAI, el pleno del INAI, en diciembre del año 2021, hace 2 años y 2 meses, tomó la decisión de que no, que eso no podía ser confidencial, que no había ninguna razón para mantenerlo secreto, y le ordenó a Hacienda entrega la información. En versiones públicas, por supuesto, cuando se va a información financiera, nunca te van a pedir, por ejemplo, el RFC del representante legal de la compañía que vendió un producto. Eso es un dato personal. Entonces eso se tacha, pero todo lo demás es público. Bueno, esa decisión se impugnó a través de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal ante la Corte. La Corte se lo encargó a Pérez Dayán, si mal no me acuerdo, y Pérez Dayán se tardó buenos 2 años en tomar su resolución. ¿Y cuál fue la resolución? Que efectivamente no hay ninguna razón de seguridad nacional y por lo tanto la decisión tiene que ser pública, o sea, se tiene que dar la información. Eso es lo que está ocurriendo, pero David nos puede decir con más detalle los pormenores más interesantes del caso. Sale. Gracias, Federico. Ya está el maxi abogado David Peña. David, muy buenos días. ¿Cómo están? Buenos días, compañeros. ¿Cómo estamos? Bien, mi querido David, pues precisamente te pasamos la estafeta a propósito de lo que está planteando el maxi abogado Federico Anaya sobre este caso de Pegasus. Y además, pues la respuesta, por ejemplo, veía la respuesta de Lenia Batres a la hora de las votaciones de si en la pertinencia pues de obligar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público a transparentar esta información. ¿Qué decía al respecto, David? ¿Cuál es tu balance? Mira, yo me subo un poco a los datos que comentaba Federico en el análisis de cómo llega este recurso a la Suprema Corte de Justicia. Y ahí hay algún par de datos que me parece importante, un poco para contextualizar también de dónde proviene o de dónde viene todo digamos, todo el conjunto de solicitudes de acceso a la información relacionadas con el software Pegasus. Ya no vamos a hacer el recuento. Este software que fue comprado por Peña Nieto en la administración de Peña Nieto y que había sido utilizado cuando menos por 3 instituciones que hasta donde se sabe públicamente: la Fiscalía General de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Unidad de Inteligencia Financiera. Es decir, cada una de estas dependencias habrían adquirido, según la información que se tiene, este software para pues diversas funciones, ¿no? Digamos, se compra con una finalidad legal o aparentemente legal, y después pues ya se supo que fue utilizado para espiar a muchas personas, pero entre ellas a periodistas, activistas sociales, defensores de derechos humanos, ¿no? Se hicieron estos procesos de investigación independiente con la Universidad de Toronto para que la Universidad de Toronto identificara cuáles eran los teléfonos que habían sido infectados por este software Pegasus. Y bueno, se encontró una larga lista sobre todo en los años 2017, 2018. Se empezaron, digamos, a identificar estas infecciones que habrían ocurrido entre 2014 y 2015, digamos, dentro del periodo del presidente Peña Nieto. Y por eso la lluvia, digamos, de solicitudes de información, digamos, la cantidad ingente de solicitudes de información,
Y yo me metí a revisar un micrositio que tiene el INAI justo donde se hace este recuento de las solicitudes de acceso a la información, porque me parecía muy relevante el poder encontrar cómo había llegado este recurso de revisión ante el Pleno de la Corte. Y en el recuento, el propio INAI dice que entre el 10 de febrero de 2004, que es donde empieza el recuento, hasta el 21 de julio de 2021, se identificaron 4,000 solicitudes de acceso a la información relacionadas con Pegasus. Es decir, no era un tema de que una persona hubiera solicitado la información o que una persona estuviera haciendo la investigación. De estas 4,000 solicitudes, y perdón por los datos, pero parece importante la dimensión del asunto, de las 4,000 solicitudes hasta donde se había presentado esta información, que es 2022 del INAI, 3,700 se encontraban terminadas, es decir, el 92,3%. De esas, a su vez, el 6,4% del universo fueron desechadas por falta de respuesta del ciudadano, es decir, ya no se le dio seguimiento a los requerimientos que se le iban pidiendo de aclaración de la información. 16 de solicitudes, es decir, el 0,4% por falta de pago para la reproducción de la información. El 0,9%, 37 resoluciones se encuentran en proceso y una se encuentra en espera de ampliación de la información. Del universo, es decir, de las 4,035 solicitudes, que es el universo, solo el 0,9%, es decir, menos del 1%, 37, se encontraban todavía en proceso de resolución. Y en este proceso de resolución entra estas que se resolvió en la Suprema Corte de Justicia la semana pasada. Es decir, menos del 1% de las solicitudes de acceso a la información que se requirieron en el caso de Pegasus se mantuvieron a lo largo del tiempo hasta el día de hoy, hasta 2023. Un poco por la referencia que decía mi querido Federico, y coincidíamos ayer, la forma en la que es procesada la información, perdón, va pasando una ambulancia, es bastante larga, ¿no? Pero además, cuando menos hasta el 2021, que es el momento en el que se resuelven estas decisiones que se discutió en la Suprema Corte de Justicia, hasta ese momento se mantenían, insisto, algunas se mantuvieron todavía en litigio, como es la que se resolvió en la semana pasada. Habrá algunas otras, desconocemos quizá, pero habrá algunas otras que se hayan seguido la misma ruta. Y ahora sí voy al tema de fondo. Cuando, justo como decía Federico, está esta facultad excepcional de revisión sobre las decisiones del INAI, que son inatacables, no procede amparo, solo esta posibilidad de revisión en casos de seguridad nacional. Quien presenta la revisión en el 2021 contra esa decisión del INAI es la Consejería Jurídica de Presidencia del actual gobierno. ¿Y por qué hago el señalamiento de diferenciación? Porque la compra, la adquisición, el uso del software Pegasus era en el sexenio de Peña Nieto. La resolución del 2021 es sobre las adquisiciones que había tenido la Unidad de Inteligencia Financiera, Sedena y Fiscalía General de la República en el periodo de Peña Nieto. Entendemos que algunas de las solicitudes de acceso a la información pudieron extenderse a los primeros años de gobierno del presidente López Obrador, 19, 20 quizá, porque la decisión del INAI fue en 2021. Pero era sustancialmente sobre la adquisición de este software de la UIF en el sexenio de Peña Nieto. Entonces resultaba un poco, digamos, extraño cómo esta administración impugnaba una decisión para transparentar la compra de Pegasus de la anterior administración. Digamos, quizá en términos de seguridad nacional pudiera tener sentido, porque pues al final la seguridad nacional trasciende al gobierno, ¿no? Si es de gobierno de un partido o de otro partido político, no importa, es de seguridad nacional. Tendría sentido, digamos, esta impugnación que hace la Consejería Jurídica de Presidencia. Cuando esta impugnación, el recurso de revisión, se lleva a la Suprema Corte analiza los criterios de seguridad nacional y dice no está acorde con ninguno de los criterios de seguridad nacional, por lo tanto tiene que transparentarse la compra del software de Pegasus por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera. Ya está transparentado medianamente en Fiscalía General de la República, muy obscuramente en la Secretaría de la Defensa Nacional. Hay unos contratos publicados, ya saben, todo en negro, 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 negro.
el logo arriba y software Pegasus y todo tachado. Hay alguna información de la Sedena, no está completa tampoco la información de la Sedena, entiendo que hay recursos de revisión todavía pendientes y finalmente este recurso de la Unidad de Inteligencia Financiera, que fue la que se resolvió la semana pasada. Es importante conocer cómo se compró, cuánto costó, qué unidad lo adquirió. Todos los datos de compra, de adquisición, no se está refiriendo al uso que se le hizo en la Unidad de Inteligencia Financiera. Pero ahí sí es muy importante saber también si después de que concluye el gobierno de Peña Nieto, es decir, 2018, este software se siguió adquiriendo, porque al final la Unidad de Inteligencia Financiera, hoy, por mandato ya de la Suprema Corte de Justicia, a través de la Secretaría de Hacienda, tiene que informar cómo lo compró, cómo lo adquirió, cómo está, no haciendo el uso en términos tecnológicos, pero sí cuál fue el procedimiento de adquisición, incluyendo hasta la decisión del 2021, digamos, ahí entra una parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Por eso la decisión, insistíamos, perdón, la extensión, insistíamos, es una decisión muy importante de la Suprema Corte, justo para transparentar quién lo compró, cómo lo compró, cuánto costó, a qué empresa se compró, punto, para tener nosotros también certeza de cómo se ha estado usando, digamos, ese software que con Peña Nieto se probó que espió a periodistas y a defensoras y defensores, y en el actual gobierno, cuando menos algunos casos también se han probado, particularmente en el caso del Centro Pro y de la gente de Tlachinolan, por lo de los 43, se probó también que se ha seguido usando este software Pegasus para, pues, espiar activistas y defensores de derechos humanos. Ya, gracias, mi querido David. Federico, y preguntes a los dos. No sé si ustedes tienen la información, pero precisamente leyendo la nota de Nación 321, señala que las ministras que votaron en contra fueron Lenia Batres Guadarrama y Loreta Ortiz. No sé si tú tienes información de pues cuál es el fundamento, el razonamiento que tuvieron pues dos personajes que están pues más cercanas a la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué decía al respecto, Federico? Mira, la información con la que contamos es la que tú acabas de decir y no tenemos realmente mucha información sobre lo que tú me estás diciendo. Hay por ahí un pedacito de un video en el que al parecer la ministra Batres está haciendo un argumento que tiene que ver con la competencia económica. Porque, recordemos, ahorita nos lo explicó muy bien David, lo que estaba en discusión es entrega o no entrega de versiones públicas de los contratos a través de los cuales la UIF compró el software. Entonces, el argumento al parecer tenía que ver con, si esto se publicita, entonces el problema es que le das una ventaja indebida a otras personas que quieran vender softwares similares iguales. Al parecer, esa era una de las líneas de argumentación. Pero el problema real es que el fondo de el reclamo de la Consejería Jurídica, que aparte es la única manera en que la Consejería Jurídica podía activar este recurso ante la Corte, es que tenemos un peligro de seguridad nacional. Es decir, si no mantenemos la confidencialidad, hay un peligro de seguridad nacional. Y el argumento de la mayoría, ese sí, tenemos más datos en la prensa, fue que en realidad no se había dicho con claridad en qué concretamente se ponía en riesgo la seguridad nacional. Y eso es una cosa que ni siquiera es mexicana, es un muy buen principio que viene desarrollándose en el hemisferio occidental desde la época de Nixon. O sea, en el gran pleito aquel de la guerra de Vietnam, la Suprema Corte de Estados Unidos dijo, cuando tú digas que hay un problema de seguridad nacional, gobierno federal, me tienes que decir cuál es el riesgo de seguridad nacional. Si no lo dices, tú no puedes hacer un argumento abstracto, porque entonces todo estaría prohibido. Y el problema, al parecer, es que no se dijo concretamente por qué entregar esos contratos en versión pública, aparte, pone en riesgo la seguridad nacional. Y de ese pequeño clip que sabemos, entendemos que los riesgos realmente no eran de seguridad nacional, tienen que ver con la competencia y el sistema de contratación. Pero eso es otra cosa. Entonces la Corte no tendría que estar discutiendo esos temas. Eso es lo que sabemos acerca de los argumentos hasta ahora, Ernesto.
Ya, David, tú tienes Sí, yo información. me sumo igual. Hay un byte de información que circulaba igual sobre la posición de la ministra Leni Batres, que ella hacía una argumentación en torno a que se podría haber afectado, no lo estoy citando, es de memoria, que se podría haber afectado las investigaciones que estaría desarrollando la Unidad de Inteligencia Financiera todavía sobre el tema del mal uso del software Pegasus. Es decir, que se podrían afectar investigaciones en curso. Entonces ella decía, si se da a conocer la información sobre cómo se adquirió, podría estar afectando investigaciones en curso y esas investigaciones pudieran estar relacionadas por la naturaleza de la unidad de inteligencia financiera con operaciones de recursos de procedencia ilícita, delincuencia organizada, lavado de dinero, tal. Y entonces podría verse afectada al darse a conocer con qué empresas tiene contratado el software o cómo se contrató, cómo se hizo el procedimiento de contratación. Digamos, podría tener ahí mediana argumentación o mediano sentido, pensando un poco que esas investigaciones pues pudieran seguir en curso. El tema es que se hace la referencia en la propia decisión de la Suprema Corte de Justicia a una mañanera del 2021, donde el entonces encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, salió a presentar las conclusiones a las que se había llegado, digamos, en torno a la investigación que se estaba desarrollando con el software Pegasus. Es decir, la propia Suprema Corte de Justicia dice, bueno, en el 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera judicializa toda la información que se tiene de Pegasus, se va a la Fiscalía General de la República. La Fiscalía General de la República está integrando las indagatorias. Una de ellas, contra una empresa que se documentó que había comprado el software y que había sido mal utilizado el software. Se detuvo una persona, se sometió a un procedimiento a juicio, la FGR lo llevó, lo detuvo, le giró orden de aprehensión, lo detuvo. Está esta persona de la empresa, creo que se llama Roberto N., ya saben que hay que cuidar la identidad, estaba sujeto a proceso. Hace 2 semanas concluyó el juicio y fue absuelto por el Poder Judicial al no haber probado a la Fiscalía General de la República su participación en el mal uso del software Pegasus. Es decir, ¿por qué toda la historia? Porque justo la Corte en la discusión dice, lo que se tenía que judicializar o lo que estaba judicializado lo hizo la Unidad de Inteligencia Financiera, es decir, concluyó la investigación la Unidad de Inteligencia Financiera. La indagatoria que lleve la Fiscalía General de la República, uno, en ese proceso que ya está judicializado y que a esta persona fue absuelta, sigue la investigación en la Fiscalía General de la República, pero la información que tiene que dar a conocer la UIF no afecta a la investigación que tenga que dar la FGR, la que está dando la FGR. Por eso no obligan a la FGR en este momento a dar la información relacionada con esa investigación porque hay todavía una investigación en curso. Entonces la Corte se para y dice, el argumento de que son procedimientos todavía bajo investigación no se sostiene porque el propio Santiago Nieto dijo, ya judicializamos lo que teníamos que judicializar a la FGR y la investigación la lleva a FGR. Tan es así que, insisto, lleva una persona detenida, fue sujeta a juicio, fue absuelta en el juicio, pero bueno, se llevó el procedimiento ya hasta judicialización. Entonces, el argumento de que podía afectar las investigaciones en curso se caía por sí mismo dada la información que dio pública el propio Santiago Nieto. Entonces era un poco lo que se argumentaba en la Corte, decía, oigan, pues no nos pueden venir a decir que hay investigación porque Santiago Nieto dijo que ya no hay investigación, que él era el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera. La investigación que lleva FGR, eso está bien, siga su curso, no nos vamos a meter con la investigación de FGR. Lo que estamos pidiendo es la compra, adquisición, contratos relacionados con la Unidad de Inteligencia Financiera. Por eso delimitaron, digamos, ahí la discusión, ¿no? Y en este caso, solo Loretta Ortiz y la ministra Lenia Batres votaron en contra. Hubo mayoría de 9 votos, es decir, incluso Yasmín Esquivel votó a favor de que se transparentaran los contratos. Digo, pensando un poco que son las 3 ministras, ¿no? Que tienen este posicionamiento como pues más, digamos, para respaldar las acciones que se están teniendo desde Consejería Jurídica o de diferentes instancias de gobierno, incluso Yasmín Esquivel, por eso subo 9 a 11. Yasmín Esquivel votó a favor de que se transparentaran estos contratos. Ya, gracias David. Bueno, no sé si tienes algo más que añadir, perdón, con respecto de este tema, mi querido Federico, y si no pasar al siguiente, hallazgo que hizo David, hay de un informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos
que tiene que ver pues, con el Instituto Nacional de Migración y estas condiciones pues, prácticamente carcelarias que tiene el Instituto Nacional de Migración contra migrantes. Así que dice la nota periodística de Río 12, tienen estaciones migratorias del Instituto Nacional de Migración peores condiciones que las cárceles, dice el informe de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Qué decía al respecto, Federico? Bueno, de hecho, hace 1 o 2 mesas estábamos discutiendo acerca de qué tan rápida tendría que ser la CNDH al hacer sus investigaciones. Yo la verdad preferiría que fuera mucho más rápida al estilo del caso de los dragones locos de Nuevo Laredo el año pasado, pero da resultados rápidos y luego sigue investigando. En este caso es interesante porque lo que nos da la nota es a raíz del incendio en Ciudad Juárez, que fue un tremendo escándalo que demostró de una manera horripilante las pésimas condiciones de las estaciones migratorias. La CNDH visitó las 49 estaciones migratorias y ahí, ahora sí, por más que yo sea defensor de que lo hagan rápido, no puedes visitar 49 estaciones migratorias, entrevistar a los que están ahí, evaluar cuáles son las condiciones de una manera que sea representativa. Hay que reconocer que la CNDH, por más que sea el modelo Carpizo, sí desarrollaron metodologías en las que tú puedes decir, entrevisté a tantas personas y por lo tanto tal porcentaje de internos dentro de esas estaciones opinan esto, tienen ese problema, etcétera. Entonces, eso no se podía hacer tan fácil de manera rápida, pero hay que reconocer que lo hicieron en 11 meses. Y al término de esos 11 meses, lo que nos reportan es que finalmente tenemos documentado algo que, por cierto, era como que conocimiento público general. Cualquiera que hubiera tenido la mala suerte o la necesidad de visitar una estación migratoria sabía que eran materialmente prisiones, pero que a santo de que es un asunto administrativo, nadie las considera prisiones. Aparte, con un nivel de aislamiento de los internos muchísimo más grande, aunque sea difícil imaginarlo, mucho más estricto el aislamiento que en una cárcel, a niveles ridículos. Pero nunca está de más tener bien documentado por qué se hizo. Y este informe que nos dice esto bien documentado me explica a mí por qué en la prensa empezaron a salir desde hace como 3 meses algunas notas diciendo capaz que tenemos que cerrar todas las estaciones migratorias. Ahora, mi opinión personal es que esto es algo que debió haberse empezado a discutir desde el inicio de esta administración. Era la segunda parte razonable después de una política de apertura a las caravanas de migrantes. Pero sabemos la historia, Trump hizo el berrinche, el país completito fuimos víctimas de una manita de puerco, cambiamos la estrategia y más o menos, porque yo no vi que realmente bajara el flujo migratorio, pero nunca vimos el segundo paso. Y el segundo paso era, revisemos qué está haciendo migración. Este informe de la CNDH demuestra que del año 2019 a la fecha, el Instituto Nacional de Migración realmente no hizo nada, o sea, no cambió nada. Pese a que había una promesa institucional de que esta mesa especial donde la Cancillería iba a dirigir la política migratoria en colaboración con la Secretaría de Gobernación. Y por cierto, eso que el canciller Ebrard dijo que no era cierto, que él no era el responsable, pues no era cierto, la verdad. Ebrard era el responsable y tan era el responsable que cuando la cancillera Bárcenas toma posesión, una de las primeras cosas que hizo fue entrar a presidir esa mesa. Y en esa mesa, el problema es que tampoco hemos visto muchos resultados. Entonces, la CNDH, con este informe, me parece que está aportando por lo menos un empujón para que se empiece a hacer algo. No es posible, y esto te consta, Ernesto, yo llevo 30 años diciéndolo, no es posible que las estaciones migratorias sean prisiones. Tiene que haber otra manera.
el modelo tendría que cambiar radicalmente. O sea, esos espacios tendrían que ser más como albergues, que es lo que creó la sociedad civil para apoyo de los migrantes, y menos penitenciarías en las cuales tienes encerradas a la gente, para ver cuándo el gobierno federal tiene dinero para retornarlos a sus países. Y eso es el infierno. Hay gente que se pasa ahí 6 meses, un año, y no hay manera ni que salgan ni que se regularicen. Y un detalle, no me acuerdo ahorita la cifra, pero arriba del 60% de los internos en las estaciones migratorias le declararon a la CNDH que no sabían que tenían derecho a ser regularizados. En otras palabras, los carceleros no le dicen a los encarcelados que tienen una manera de salir de la cárcel llenando un formatito migratorio diciendo, por favor, regularícenme. Ya, gracias, Federico. David, de hecho, a mí me vino bien también que hicieras la sugerencia de este informe, porque pues también nos regresa a cuento de, pues, ¿qué pasó? Pues con el titular del Instituto Nacional de Migración, que ahí anda tan campante como si nada, después de toda una enorme tragedia, y pues no supimos tampoco las indagatorias a propósito de las condiciones en las que se tienen a los migrantes en los centros de detención del Instituto Nacional de Migración. Mira, justo yo aquí aprovecho porque ya en el chat me empezaron a decir, yo siempre estoy en contra del gobierno de López Obrador. Y no, miren, o sea, justo la idea, creo que el debate aquí es colocar los puntos críticos para hacer el análisis. Y en este caso, hace una semana, 2 semanas, yo particularmente me fui, pero con todo en contra de la CNDH, ¿no? Cuando fue después del informe de la presidenta, de la operación, cómo estaban funcionando adentro, de la inoperancia, de la criminalización de la protesta social, y me aventé todo un speech aquí de crítica. Y justo ayer, revisando los temas, que el fin de semana revisando los temas, este informe me llamó mucho la atención porque me parecía y me parece, y lo sigo sosteniendo, que es un muy buen informe por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Y esa es parte del sentido crítico. Cuando hay cosas que vemos que están mal, lo decimos, y cuando hay cosas que vemos que están bien, pues también lo hemos dicho en este espacio, incluyendo decisiones de la FGR. Ha habido muy pocos casos, pues porque la FGR ha tenido muy pocos éxitos, pero en el caso de la CNDH yo quería colocar justo este tema en la discusión, porque me parecía que es un informe, revisando el informe, es un informe bastante importante, digamos, de términos de la dimensión y de lo que hace el análisis. Y sobre todo, y aquí me parece importante igual señalarlo, es un informe que retoma un previo informe o conclusiones de un previo informe del 2019. Y esto que decía Federico es fundamental. Dicen en el chat que Federico fuma y nos da tos a nosotros. O sea, le da tos a Ernesto y a mí. Entonces, bueno, este informe de 2019, con la anterior Comisión Nacional de Derechos Humanos, hacía una evaluación de los centros de detención, muy parecido en términos a la metodología que utilizó ahora esta Comisión Nacional de Derechos Humanos en estos 11 meses, como dice Federico, que se hizo la investigación, y llegaron prácticamente a las mismas conclusiones. Y hay párrafos de las conclusiones son muy chiquitas, cuartilla y media del informe, pero me parece que son bastante contundentes, y que eso es lo que hay que retomar. ¿Por qué? Porque este es el papel de la CNDH. El papel de la CNDH es ir, verificar, constatar y emitir posicionamientos. No son críticos, es un posicionamiento de decir, esto funciona, esto no está funcionando, esto va en contra de los derechos humanos, y ese es el papel de la CNDH. Por eso yo digo, aplaudía este informe, porque esa es justo la labor, hacer este sentido crítico desde la experticia de los derechos humanos y desde la visión de los derechos humanos. No importa si la estrategia de seguridad fue del presidente, si es retomada del anterior, si es impuesta por Biden, si es la lógica internacional, no importa. Lo que la CNH tiene que hacer el análisis es si esta política migratoria cumple con los estándares de derechos humanos o no. Y la CNH dice, no, no cumple. En este informe dice, no está cumpliendo esta política migratoria con los estándares en materia de derechos humanos. E insisto, ese es el papel de la CNH. Y dice...
una de las partecitas, voy a citar, dice, como se observa a lo largo del presente informe, esta CNDH ha documentado que el Instituto Nacional de Migración se ha convertido en los últimos años en una de las principales instituciones señaladas por presuntas violaciones a derechos humanos en el país. Y luego viene un tema del tema de lo legal, ¿no? Y dice, a través de las estaciones migratorias y estancias provisionales, se vuelve implícito, hablando del Instituto Nacional de Migración, un modelo de seguridad, vigilancia y castigo. Por eso la referencia de Federico a que es peor que cárcel. Y que contradictoriamente conviven con un catálogo y principios de derechos humanos dentro de la misma ley de migración. Es decir, por un lado, en la ley de migración tienes un catálogo de principios y derechos, pero en la práctica, tus estaciones migratorias y estancias provisionales se convierten en un modelo de seguridad, vigilancia y castigo. Y sobre el tema, aquí me parece importante igual porque hace una crítica incluso a la política estadounidense y dice, en ese sentido se debe tomar conciencia sobre la complejidad del fenómeno de migración y la responsabilidad que tiene nuestro país a nivel regional, entendiendo que las tendencias indican que México no solo será un país de paso, por el cual históricamente los mismos mexicanos y centroamericanos han buscado llegar a Estados Unidos. La evidencia muestra que políticas migratorias como las de los Estados Unidos, con un enfoque de disuasión y seguridad, no resuelven ni resolverán la problemática de migración irregular. Y esta frase me parece clave, la que sigue. Por lo que México tiene que tomar distancia de las mismas. Es decir, la CNDH, revisando la política del Instituto Nacional de Migración, recomienda al Estado mexicano que se aleje, que tome distancia de las políticas migratorias estadounidenses. Y por eso yo decía, este informe tiene una valía por la metodología de la investigación, por los datos a los que arriba, pero sobre todo porque lo que recomienda es cambiar el modelo que se tiene hoy cuasi carcelario a un modelo de humanista, un modelo respetuoso de los derechos humanos, con acceso a la información. Y me parece muy interesante la recomendación que hace la CNDH en este informe. Dice, se tiene que transitar un modelo de puertas abiertas, donde la gente que está siendo retenida o detenida por tener una situación irregular migratoria pueda entrar y salir de los centros, que sean, como dice Federico, albergues de recepción y no cárceles o cuasi cárceles, incluyendo, la CNDH recomienda que los procesos de regularización, los procesos se tienen que resolver en 36 horas. No como hoy ocurre que hay personas que están meses incluso recluidos en estos centros de detención sin saber cuáles son sus derechos. Entonces, creo que la parte, perdón, sustantiva de lo que está en el informe, varias de las partes sustantivas, sean tomadas en cuenta, me parecería que pudieran ser tomadas en cuenta para ahora que estamos en las campañas, las candidatas y el candidato presidencial puedan retomar esta serie de informes o este informe en particular para redimensionar o rediseñar el modelo de la política migratoria que se tiene en México. Creo que la posibilidad, insisto, de este informe, que me parece bastante bueno en la forma, en la metodología, en las conclusiones, creo que podría ayudar también a redirigir esta política migratoria. Decía Federico y lo decía bien, yo decía también, hay un informe de 2019, se dijo que la política iba a cambiar, se mantuvo esta política, y bueno, no solo se mantuvo la política, sino que al inefable, de memoria inefable Garduño, que es el titular del Instituto Nacional de Migración, pues se le mantiene en el encargo 11 meses después, bueno, casi un año después de la tragedia ocurrida en Ciudad Juárez. Hay personas detenidas, una de ellas detenida, creo que ya está hasta sentenciada, es uno de los migrantes que encendió los colchones como un acto de protesta, está procesado, no sé, sentenciado, no he visto el dato, por homicidio culposo. Y el titular del Instituto Nacional de Migración, el encargado de la supervisión de las condiciones, el encargado de la seguridad, el titular, no él como persona física estar en el lugar, pero el encargado de verificar las condiciones, pues sigue en libertad, pues llevando la coordinación todavía de la política migratoria en México. ¿No es esto que decías, Ernesto? Pues es uno de los pasajes oscuros de protección que se tienen en este gobierno contra este personaje que, insisto, pues está buscando incluso ya las víctimas para reparación, ha ofrecido varios millones de pesos,
para la reparación, para que cese el proceso en su contra. Y bueno, también ahí no sabemos, tendría que haber habido un procedimiento, supongo yo que se inició un procedimiento en términos administrativos de responsabilidad administrativa en contra de Garduño, Francisco Garduño, pero tampoco sabemos cuál es el resultado. Hasta este momento la Secretaría de la Función Pública pues no ha dado a conocer, que yo conozca cuando menos los resultados de esa investigación, que a mí me parece también tendría que llevarse a fondo, ¿no? Ya, gracias, mi querido David. Federico, sobre este punto que está señalando David, que tiene que ver con este informe que está presentando la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ¿cuál es el procedimiento que tendría que seguir? Y no sé si hay algún cierto tipo de temporalidad para corregir fallas o errores cuando hay pues un señalamiento como el que hace la Comisión Nacional de Derechos Humanos al Instituto Nacional de Migración. Es decir, la instrucción tendría que ser que no pueden estar en esas condiciones, no tendrían que ser, como decías hace un rato, centros de detención. Entonces, ¿cuál es el procedimiento? Alguien que te está escuchando, ahorita cualquier ciudadano o ciudadana, dices, ok, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ya emitió aquí este comunicado, dictamen, no sé qué sea. ¿Qué procede? A ver, primero, qué bueno que nunca usaste la palabra recomendación, porque este informe no es una recomendación. Entonces, a ver, yo siempre critico a los abogados formalistas, pero ahorita voy a ser un poquito formalista. La CNDH estamos muy acostumbrados a que saca recomendaciones. Agregaría un detalle sobre lo que último que dijo David. La CNDH no solamente reitera muchas de las recomendaciones finales, conclusiones en este informe que ya había hecho, también dice, he emitido tantas, no me acuerdo cuántas, pero son decenas de recomendaciones sobre este tema en los últimos años. Es decir, la CNDH, después de ir a analizar en estos 11 meses cómo están las cosas, dice, ya antes te lo había dicho, y aparte he emitido recomendaciones. El informe no es una recomendación. Por lo tanto, no hay un procedimiento para aceptar la recomendación y luego cumplirla o no cumplirla. Este es el caso clásico en el cual el verdadero poder del ombudsman, o de la ombudswoman ahora, tendría que mostrarse en la realidad. El verdadero poder es el escándalo público, es el poner en el debate público el tema y hacer que la sociedad se indigne ante lo que está pasando. Ojo, eso no ha terminado de pasar. Si te fijas, fue porque David estaba quisquilloso revisando las cosas, nos dice, oye, por cierto, pasó esto. No está en el espacio público. Yo creo que ahí lo que falta para la CNDH es agarrar cosas tan graves como estas, hacer un escándalo. Puede parecer ridículo, pero el escándalo al principio es ridículo, diría Gandhi. O sea, que se va a la ombudswoman a la plaza pública y dice, esto es un horror, aunque esté ella solita. Tarde o temprano todos estaremos en la plaza diciendo, esto es un horror. Ahora, ha habido algunas cosas interesantes. Por un lado, la canciller Bárcena, que preside la mesa interinstitucional que dirige la política migratoria, ha estado trabajando con la Organización Internacional de Migraciones, que me parece que es de la ONU, pero ahorita que me corrija David, para establecer una alternativa. Dos, a nivel de la gran diplomacia, López Obrador organizó esta gran reunión el año pasado, a finales del 22, si mal no me acuerdo, principio. Fíjate, no estoy tan seguro el momento en que ocurrió, no. Es, si mal no me acuerdo, octubre, noviembre del año pasado, una gran reunión en Palenque con los presidentes de Centroamérica discutiendo la cuestión de la migración, insistiendo en que no puede seguirse el modelo americano que tanto los republicanos como los demócratas mantienen. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que la política electoral en Estados Unidos está poniendo al centro del debate electoral la migración. Y ahí hay una maldición horripilante, igual que en la seguridad pública. Nadie puede ser débil en materia de crimen. En Estados Unidos nadie puede ser débil en materia de migración. Y por lo tanto, republicanos y demócratas están peleándose para ver quién es más duro en materia de migración.
¿Quién sale perdiendo? Los migrantes. ¿Quién sale perdiendo? Cualquier tipo de alternativa en México. Pero hay un detalle interesante. En la última semana y media, ahorita no encontré la nota, el nuevo subsecretario de Derechos Humanos, Medina, anunció que, como parte del trabajo con la Organización Internacional de Migrantes, estaban ya poniendo a disposición para que se utilizara una plataforma informática sobre cuál es la situación casi en tiempo real de los migrantes en México. ¿Por qué? ¿Por qué es importante esto? Porque parte de la impunidad institucional del Instituto Nacional de Migración es que, la verdad sea dicha, a nadie de los mexicanos que somos tan nacionalistas nos interesa qué está pasando en las estaciones migratorias. Es un horror, pero es bien fácil que la sociedad mexicana voltee a ver a otro lado. Y no sabemos qué es lo que está pasando realmente. Luego uno descubre cosas increíbles. En alguna ocasión yo descubrí la historia alucinante de 7 nepalíes que atravesaron África y llegaron a México. Digno de una novela. Pero son anécdotas, Ernesto. No teníamos, al parecer, ahora sí la vamos a tener, un instrumento que nos diga, en tal estación migratoria hay tantas personas, en tal estado de la República se está moviendo tanta gente, y esta información es el instrumento de esa nueva política migratoria. La jornada ha estado publicando en los últimos 4 meses varias notas en las que nos da información acerca de qué esperan los migrantes que van atravesando México. Y una de las cosas que se empieza a notar en esas informaciones así anecdóticas es que precisamente como se está cerrando cada vez más la frontera en Estados Unidos, muchos de los migrantes que atraviesan México piensan razonablemente que o van a pasar un tiempo en México trabajando o capaz de que su destino final tiene que cambiar y tiene que estar en México. Y eso es del lado de la demanda, o sea, de los migrantes, qué es lo que desean hacer con su libertad, parte de esta nueva política. Ojo, tampoco es una solución final, definitiva, que tú conviertas todas las estaciones migratorias que no deberían existir como cárceles, que las conviertas en albergues. Deberíamos tener una política de puertas abiertas, como dice Bárcenas, como dice la ONU, como dice la Política Internacional de México, pero estar listos como sociedad para absorber esta mano de obra, estos trabajadores que tienen derecho al trabajo y a la alimentación mientras estén en tránsito. Y si así lo desean, porque es una cosa bien importante, si así lo desean, la posibilidad de estar en México de manera definitiva. Y ahorita que acabo de decir esto, tuve problemas para decirlo, porque estoy seguro que en nuestra audiencia nos va a empezar a saltar el diablito nacionalista diciendo, ¿y por qué tenemos que recibirlos? Pues los tenemos que recibir por la misma razón que hemos exigido que deben recibir a los migrantes mexicanos en Estados Unidos y Canadá, con todos los derechos. Porque es un derecho humano migrar, porque es un derecho humano buscar el trabajo, porque es un derecho humano alimentarse y buscar mejores condiciones de vida. Por otro lado, es un buen negocio. Tenemos anécdotas gigantes, muchas anécdotas, quiero decir, que nos dicen que para las economías regionales y de ciertos municipios, la migración puede ser un impulso. Tenemos que organizarlo. Medina, el nuevo subsecretario de Derechos Humanos, dice, ahora tenemos esa plataforma que nos permite saber con mucha precisión qué es lo que está pasando en el fenómeno migratorio. Bueno, si ya sabemos qué está pasando, entonces, junto con la información de la CNDH que nos está diciendo qué está pasando en esas cárceles que no deberían existir, entonces podemos empezar a decirle, municipio tal, estás teniendo un flujo migratorio los últimos 12 meses de tanto, ¿qué necesitas para que haya maneras de trabajar aquí? Y ojo, vayámonos acostumbrando a ver cada vez más a los migrantes centroamericanos, caribeños y muchos también africanos, empezar a trabajar en México, porque finalmente son seres humanos y tienen derecho a hacerlo. Y eso nos va a beneficiar a todos. Por otro lado, ojo, los mexicanos siempre decimos somos muy liberales, muy abiertos, pero la verdad sea dicha es que cuando vemos a los distintos, muy distintos, nos empezamos a cerrar. Es un buen ejercicio. ¿Y qué es lo que tiene que pasar? Preguntabas, Ernesto. Bueno, no es una recomendación, no se puede aceptar o rechazar.
pero tengo la impresión de que como que por abajo de la mesa diplomática, tanto la canciller Bárcenas como la subsecretaría de Derechos Humanos en Gobernación están haciendo muy oculto, muy en pedacitos, muy fraccionadamente, lo que nos habían prometido en diciembre de 2018 que íbamos a hacer, que es la política de puertas abiertas racional. Seguramente apenas se termine de dar cuenta el gran diablo yanqui, van a gritar, republicanos y demócratas, y otra vez nosotros vamos a tener que decir, no, abajo de la mesa no está pasando. Pero tiene que seguir pasando. Y la CNDH tiene que seguir haciendo escándalo. Porque Ya. no podemos permitir otro incendio, ¿verdad? Yo, perdón, mi querido Ernesto, me engarzo justo en lo que está concluyendo Federico para el tema de cómo el tema del asunto migratorio en Estados Unidos es el uno, yo no sé si será el eje central, pero uno de los tres ejes centrales en la candidatura, digamos, en la carrera presidencial en Estados Unidos, ¿no? Sigue siendo el tema migratorio, ahora Biden incluso está propugnando porque se apruebe una reforma al tema de seguridad, en donde dice que en cuanto se apruebe la reforma cerrará las fronteras para bloquear los flujos migratorios, pues porque es un tema que le jala electores, digamos, ¿no? O millones de personas, de simpatizantes. Entonces, no es menor, insisto, el momento en el que se hace este pronunciamiento de la CNDH, y yo me sumaría igual a Pérez y Federico a decir, el valor que tiene este informe en este momento es que se tendría que haber hecho un escándalo, mucha más atención, colocar el tema en la discusión nacional, y ese es justo el riesgo, y lo vinculo a los otros temas que hemos estado hablando, ese es el riesgo de tener una CNDH, digamos, disminuida, o una CNDH descalificada en términos públicos, que cuando saca un informe de este tipo, que es muy importante, que es muy valioso, simplemente pasó de noche. O sea, el informe lo publicaron el jueves. Hoy es lunes y no sé cuántos medios han hablado. Hay varias notas de publicó informe en la CNDH, publicó informe en la CNDH y se acabó. O sea, no hay análisis, no hay... Y justo esto tiene que ver, y decía yo, por el tema de la CNDH, por la, digamos, la poca legitimidad o poca fuerza que ha mantenido, que ha sostenido a lo largo de esta administración. Y segundo, esto que decías, Federico, justo al tratarse de un informe especial, no tiene recomendaciones, sino que tiene propuestas, Ernesto. Y creo que este tema justo hay que retomarlo. Perdón, por eso yo decía, tiene propuestas y esas propuestas tendrían que retomarse por parte de las candidatas y el candidato presidencial en la agenda, justo para rediseñar el modelo de atención migratoria. El modelo de transición a puertas abiertas puede costar mucho tiempo, mucho trabajo. Obviamente va a costar enemistades con Estados Unidos, ¿no? Pero me parece que tiene que hacerse este modelo de transición. Y dos o tres de estas propuestas de la CNH que me parecen muy importantes, por ejemplo, la primera decía impulsar un esquema de puertas abiertas regido por los principios de libertad y dignidad, por lo cual, como referencia, pueden tomarse las buenas prácticas realizadas en los centros integradores para migrantes y las experiencias internacionales referidas en este informe. Ese es uno de los puntos, digamos, ¿no? Las estaciones migratorias deben de dar, pues, me parece que es algo básico, aunque pudiera parecer un absurdo, pero dice, deben de tener agua, alimentos suficientes, calidad en la prestación de los servicios, garantizar el derecho a la salud. Imagínense cómo están los centros y las estaciones migratorias que la CNDH está diciendo, dénseles agua, alimentos, el derecho a la salud, además con equipos, consultorios médicos, obviamente que no lo tiene nada, ¿no? Y el último punto, bueno, tiene muchos más, pero uno de los puntos que me parece muy importante, justo vinculándolo con el tema anterior, que tiene que ver con la transparencia, los contratos, la ejecución de los recursos, dice la CNDH, y esto me bota un poco de la lógica de las estaciones migratorias, las estancias migratorias, como toda esta información que estamos analizando, y dice, impulsar mecanismos en los cuales las personas alojadas sean parte activa, no, perdón, de los buenos funcionamientos, no, instaurar mecanismos, perdón, me fui, aquí está. Dice, establecer medidas que se cumplan, para que se cumplan las obligaciones del Instituto Nacional de Migración referentes a transparencia activa y acceso a la información sobre los recursos públicos utilizados para mantener las estaciones migratorias y estancias provisionales,
así como lo referente a los contratos y licitaciones con empresas de seguridad privada y de alimentación. Cierro la cita, ¿no? Termino la cita. Justo la CNDH está diciendo la importancia de conocer cómo son los contratos, cuántos son los contratos, a quién se le están asignando los contratos, en temas de alimentación, seguridad, licitaciones al interior del Instituto Nacional de Migración, porque, y esa es inferencia mía, supongo que la CNDH habrá documentado también resistencias por parte del Instituto Nacional de Migración para transparentar este tipo de documentos. Es inferencia, asumo mía, o quizá viene en el informe, no lo he revisado todo en su integralidad, probablemente venga alguna referencia en el informe, pero específicamente aquí lo que está recomendando, una propuesta es que se generen mecanismos de transparencia. Por eso la relevancia del tema anterior, de que los mecanismos de transparencia van dirigidos a esto, a conocer cómo fueron los recursos, a quién se contrató, cuáles fueron las licitaciones, y eso transparente, digamos, no solo el ejercicio de los recursos, sino el funcionamiento también de los centros y las estancias migratorias. Ojalá que estas propuestas, de este conjunto de propuestas que se están integrando, digamos, en este informe, y las otras propuestas que ya se habían integrado en informes previos, pudieran estar siendo, insisto, retomadas en la agenda política, en la agenda pública, y pues también que los medios de comunicación ayuden a colocar este informe como un tema prioritario, insisto, dada la crisis de migración que se vive en México, por los flujos, por la violencia de delincuencia organizada, por la cantidad de personas que han aumentado los flujos migratorios, por el bloqueo estadounidense, digamos, el endurecimiento de las políticas estadounidenses, hay muchos factores que se siguen conjuntando. Y digo, ojalá que estas propuestas que están aquí son propuestas dirigidas a la Secretaría de Gobernación, en tanto entidad responsable, digamos, del Instituto Nacional de Migración, son propuestas dirigidas a la Secretaría de Relaciones Exteriores, e incluso a la Secretaría de Hacienda, igual en términos presupuestarios. E incluso hay una serie de propuestas al Congreso de la Unión, y eso me pareció interesante también. Propone la CNDH reformar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, como 19, 20 artículos de la Ley de Migración para evitar que la detención migratoria se convierta en un recurso ordinario y ponerle condiciones y requisitos para que sea un recurso extraordinario, que a las personas solo se les pueda detener como un recurso extraordinario y no como hoy ocurre, que es un recurso ordinario, ¿no? Y bueno, reformar otros artículos de la Ley de Migración, derogar, modificar otra serie de artículos. Sigue con un análisis bastante interesante, insisto, de la política migratoria ahora en la ley también. Entonces hace una serie de propuestas en diferentes niveles. También es una agenda para el legislativo. Ojalá, insisto, que se pueda retomar esta agenda que está concluyendo o que está proponiendo la CNDH en este informe especial. Ya, pues mi querido David Peña y mi querido Federico Anaya, como siempre, muchísimas gracias. Les mando un fuerte abrazo. Y sí, ojalá que si Federico sigue fumando, y que no nos esté haciendo toser, porque nos está llegando el humo hasta acá. Que apague el micrófono mientras fuma, porque nos entra hasta acá. Pues, sí. Perdón, mi querido Ernesto, nada más quería hacer una referencia al caso uno de los casos que colocaste en la mañanera de lo de la desaparición, que volvió a retomarse ahora en medios y que están preguntando en el chat si me das un minutito nada más para hacer la anotación. ¿Recuerdan que cuando estábamos en el debate del censo, de la actualización del censo de personas desaparecidas, hicimos aquí la mesa, creo que fue el 25 de diciembre, 26 de diciembre, por ahí? 26. ¿No? Y después el 27 o 28 fuiste toda la mañanera y presentaste los casos, y de ahí derivó en que se cambió, digamos, la narrativa, ¿no? De 12,000 desaparecidos a 100,000, ¿no? Ya se corrigió, digamos, la narrativa. Que decíamos nosotros era narrativa, no en manipulación de datos, pero sí en narrativa, ¿no? Y ahí colocaste, Ernesto, dos casos que nosotros habíamos citado en este bonito programa, su bonito programa, que justo era el caso de Esmeralda Castillo y Rivera, dos compañeros de los cuales nosotros somos asesores. Bueno, somos dos compañeros de los cuales nosotros somos asesores. Bueno, somos... Tengo regreso de tu micro, Ernesto. Ya tengo regreso de tu micro, Ernesto. Sí. No. A ver, no sé ahí qué está pasando.
A ver ahí, ya, creo que ya no, ya está. Perdón, es que se viciaba. Entonces, el tema era, se colocó que estas dos personas, perdón, es que no estaban en el registro. Era, se colocó que estas dos personas no estaban en el registro. Que se me va el audio. No, es que se regresa tu audio. Ahí está ya, otra vez, perdón. Es No, que es se regresa tu audio. Está metiendo otra vez, perdón. A ver, una Es que propuesta, se Ernesto. ¿Por qué no cortas tu audio un momento? A ver, una propuesta, Ernesto. ¿Por qué no cortas tu audio un momento? Sí, es que es mi conexión también, pero ahorita resolvemos eso. Nada más. Adelante, sigue, Vamos tantito porque tengo David. regreso de tu micro. Ahí está ya. Ahí está, perdón. Perdón a la audiencia, aquí un problemas técnicos. Pero bueno, nada más, estos dos casos se habían presentado, se decían que no estaban en el registro de personas desaparecidas, en la búsqueda generalizada, que fue la página que se dio a conocer por parte de la Comisión Nacional de Búsqueda, para hacer digamos, la actualización de los datos. Se colocaron estos temas, incluso se llevaron al Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Búsqueda, se hizo el análisis y se verificó que realmente no estaban en el registro. La nota se dio a conocer en enero. Una compañera del Diario de Juárez, Erika Martínez, se puso a la tarea de buscar en el histórico, que yo no tenía acceso al histórico del registro de las personas desaparecidas, y en el registro histórico de personas desaparecidas sí aparece Esmeralda Castillo, de acuerdo a esta compañera periodista del Diario de Juárez. Nosotros no hemos tenido acceso a ese base de datos porque ella bajó la base de datos, o no sé cómo la tiene, le sistematizó, y ella dice, en el registro histórico sí aparece Esmeralda. En la búsqueda generalizada de esta administración que está haciendo el censo, no aparece Esmeralda. Entonces, digamos, vuelve a saltar ahora en medios de comunicación, en varios medios están retomando la nota porque, digamos, se tiene la confirmación, siguiendo la base de datos de la compañera periodista, de que sí estaba en el registro antes y ahora no está en el registro. Ya se pidió la información a las autoridades estatales dijeron, nosotros sí mandamos la información, sí subimos la información, y el bajado digamos, el que se haya bajado la información es por parte de las autoridades federales, específicamente la Comisión Nacional de Búsqueda. Ahí habría que revisar en dónde quedó realmente la ruta del trazo de la información. Solo quería hacer esta aclaración. Digamos, se sigue mencionando el tema, volvió a surgir en algunos medios de comunicación, está otra vez en redes sociales discutiéndose, y solo para hacer digamos, esta puntualización de que lo que nosotros dijimos el 27 de diciembre, el 25 de diciembre que tuvimos la mesa, sigue la información hasta ese momento como estaba. Se bajó del registro, pese a que pues la familia Esmeralda Castillo tiene medidas de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, medidas del Mecanismo de Protección a Personas Defensoras, una carpeta de investigación en la Fiscalía General de la República por desaparición, dos carpetas, una carpeta por desaparición en la Fiscalía Local de Chihuahua, una en la Comisión de Búsqueda Local, y pues sigue sin aparecer hasta la fecha en el registro del sistema, ¿no? Sigue sin aparecer al respecto, pero bueno, solo quería hacer esa aclaración, dije 2 minutos y me extendí. Muchísimas gracias por el tiempo y el espacio. Una cuestión, y yo quisiera aprovechar la aclaración para llamar a una reflexión más seria. Una de las cosas que aprendimos en aquella reunión aquí del 26 de diciembre, y después lo que se aclaró en la mañanera, después de que Ernesto llevó esta inquietud, es algo que tenemos que verificar todavía, y es que, ojo, el censo, base de datos, recordemos, Carla Quintana lo explicó con toda claridad en 4 ocasiones, en 4 conferencias académicas. Este registro en realidad es un instrumento de búsqueda que, hasta donde llevo yo entendido el asunto, tiene una característica. Los nombres, de acuerdo con el sistema, entran, pero nunca salen. Y eso es una cosa bien importante, porque eso significa que los 120,000 que llevábamos en diciembre solamente van a aumentar. Y esto es bien importante decírselo a las audiencias, porque van a seguir aumentando, siempre va a haber más gente, porque la gente no sale del registro, lo que cambia es su estatus. O sea, una persona, acuérdense que también están los no localizados, personas no localizadas. Entonces, de repente, una persona que se declaró perdida
pasaron 72 horas y entonces tenemos que suponer, de acuerdo con la ley de desapariciones, que hay que ponerla en el registro, entra en el registro y eventualmente la encontramos. Lo que tiene que pasar es que alguna de las 66 autoridades que alimentan el registro tiene que avisar, ya la encontramos. Pero el registro de esta persona no desaparece. Entonces, no, es una cosa bien interesante. El registro solo puede aumentar, nunca puede disminuir. Y eso es bien importante decirlo porque la prensa, especialmente la prensa que sí es conservadora y sí es reaccionaria, lo que va a decir es, sigue habiendo desapariciones políticas por razones políticas. Eso es lo que han estado diciendo los últimos meses. Y eso no se vale, porque la ley incluye todos los tipos de desapariciones. Es acuérdense, la definición más amplia de desaparición que hay en el mundo. Y el registro nunca va a disminuir. Eso es lo que yo he entendido hasta ahora. Si alguien tiene más datos, por favor, que los aporte. Pero precisamente por eso el caso de Esmeralda, que yo le pregunté a David, oye, ¿qué onda con el caso de Esmeralda? Es grave, porque la autoridad, una de las autoridades alimentadoras, que es la Fiscalía de Chihuahua y la Comisión de Búsqueda de Chihuahua, las dos alimentaron el registro y de repente resulta que no está en el registro. Eso está mal porque significa que alguien indebidamente quitó un registro. Y eso hay que revisarlo. Ningún sistema es perfecto y cuando hay una metida de pata de este tamaño hay que corregirla. Pero también hay que decirlo, este registro solo puede aumentar. Y entonces lo que tendríamos que empezar a preguntar es, ¿con qué está aumentando? ¿Cuáles son los tipos? ¿Y qué estamos haciendo en términos de búsqueda? Ese fue el cambio de narrativo del que habla David y ya avanzamos algo. Pero, por cierto, otra vez nos está pasando como con los migrantes. Como que pasó de moda el asunto, esto estaba caliente en diciembre y ahorita en febrero ya no está tan caliente. Son cosas que no pueden dejar de estar calientes. Entonces, pongamos mucha atención en esto y tratemos de entender mejor qué es el registro, porque no es un censo, o sea, no sacas gente. Pero entonces tampoco se vale lo que Leonardo Curcio se la pasa diciendo todo el tiempo, este gobierno tiene más desaparecidos políticos que todos los demás. Eso es falso. Ahora, el asunto es de qué clasificaciones de las personas desaparecidas y no localizadas estamos hablando, en qué regiones aumentan, en qué regiones dejan de aumentar. Eso es lo que necesitamos saber. Ahora sí ya Gracias. despídenos. Ahora sí ya despídenos. Gracias. Miren, y para cerrar sobre este tema, les comento, próximamente vamos a sacar algo porque hemos hecho una investigación todavía muchísimo más detallada sobre pues esta famosa base de datos, la manera, la metodología en que han estado implementando y que lamentablemente no es lo peor. Hay información que vamos a presentar, vamos a llevarla a la mañanera. El tema que, como dices, Federico, luego pasa de moda, pues vamos a hacer que regrese otra vez. Lo que estamos queriendo es que pueda estar la Comisión Nacional de Búsqueda en esa mañanera y que esté el subsecretario Arturo Medina, que se me ha estado escondiendo, que le he estado solicitando entrevista, que le ha dado entrevista a medio público y a medio privado y a medios de comunicación o periodistas que llevamos muchos años trabajando el tema y que entendemos de qué va los trabajos de la Comisión Nacional de Búsqueda y estos nuevos registros y todo lo que está sucediendo ahí es verdaderamente escalofriante, catastrófico. Así que tenemos un montón de preguntas y si no, pues si no es posible las entrevistas, una entrevista con el subsecretario Arturo Medina, pues lo vamos a plantear en la mañanera. Vamos a plantear en la mañanera eso, además de que próximamente haremos público precisamente una investigación que hemos estado haciendo, pues para colocar otros elementos que pues tenemos muy claro que mucha de la sociedad civil del pueblo de México no sabe y que posiblemente las comisiones estatales de búsqueda, las comisiones, los colectivos, las colectivas de búsqueda, pues es información que no tienen y que pensamos que es obligado. Nos sorprende que no lo hayan transparentado las autoridades
pues lo vamos a transparentar nosotras y nosotros. Así que, pues esta semana estaremos sacando esa información. Por lo pronto, mi querido David y mi querido Federico, muchísimas gracias. Gracias a ti, mi querido Ernesto. Abrazos, saludos a toda la audiencia. Gracias. Hasta pronto. Hasta Hasta pronto. luego.